Te amo, Dios, tu amor nunca falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la fidelidad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, que estén iniciando este año con mucha salud y fortaleza para poder emprender los demás meses que nos quedan de todo el año. No sé ustedes, pero para mí el tiempo como que va volando, como que va corriendo muy pronto siempre, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios, estudiando. Les recuerdo que este estudio es acerca de hombres y mujeres de la Biblia. Y hoy traigo otra historia. Hoy traigo de nuevo al rey David, que lo estamos estudiando, pero esta vez con la primera esposa de David, que se llamó Mical. Entonces vamos a comenzar a ver ahora una mujer de la Biblia para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esta historia. El rey Saúl era el padre de Mical y su hermano mayor era Jonatán, quien fue el mejor amigo de David. Cuando David derrotó a Goliat, cortó la cabeza del gigante y se la llevó a Saúl. Y dice la Biblia que Saúl cumplió lo prometido desde ese día. David ya no volvió a su casa con su padre, sino que se mudó a vivir al palacio del rey. La hermana mayor de Mical se llamaba Merab y fue prometida como esposa de David por el rey Saúl en recompensa por su lucha contra los filisteos y por haber derrotado a Goliat. Pero la Biblia dice que el rey Saúl cambió de parecer cuando se acercaba el momento de entregar a Merab. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14 y 15, 17 y 19, y lo vamos a leer.
Dice así la Biblia: David se condujo prudentemente en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré a mi hija Merab, mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y que pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, y fue dada por mujer a Adriel Meloatita. El pueblo de Israel estaba tan complacido por la valentía de David que le cantaba canciones de alabanza. Viendo esto, el rey Saúl se puso muy celoso de David. Sus celos lo condujeron a hacer mucho daño, hasta atentó contra la vida de David en varias oportunidades. Cuando Saúl supo que su hija Mical estaba enamorada de David, elaboró un plan contra David, pidiéndole que su dote matrimonial consistiera en 100 prepucios de filisteos. Saúl estaba seguro de que David perecería en el intento. Según la costumbre de aquellos tiempos, los hombres que querían casarse con una mujer tenían que pagar una dote al padre de la novia. Esto era una cantidad de dinero o bienes materiales que el novio tuviera. Y si no, tenía que ver la manera de arreglar el precio con el papá de la novia, porque ese era el que ponía el precio de la dote por su hija. En el caso de Saúl, David, por haber vencido a los filisteos y matado a Goliat, Saúl ya le había dado en casamiento a su hija Merab, pero luego la casó con otra persona, esperando que David se enojara tanto que el rey Saúl tuviera que mandarlo matar por levantarse en ira contra él. Pero David era diferente a Saúl. David era manso y humilde de corazón, con la misma sencillez de corazón como la de nuestro Señor. Entonces, para darle la otra hija, que era Mical, Saúl pidió una nueva dote, pues no podía quedar mal ante la gente respecto al premio que David se merecía por la muerte del gigante. Pero en el corazón de Saúl ya estaba dispuesto a matarlo. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 18:20, dice así: Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él, dijo. Pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y Saúl dijo: Díganle así a David: El rey no desea la dote, sino que 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y entonces se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. El rey Saúl, a pesar de que David le obedecía en todo y ahora era su yerno, aún así continuó con sus locuras contra David. La Biblia no dice nada acerca de la reacción de Mical ante el odio de su padre hacia su esposo, a quien ella amaba. Aunque los celos de su padre le deben de haber puesto en una situación difícil, su plan para salvarle la vida a su esposo muestra sus sentimientos hacia David, como lo leemos en 1 Samuel capítulo 19 versículo
10 al 12. Dice: Saúl procuró enclavar a David en la pared con la lanza, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por las ventanas, y él se fue y huyó y escapó. David se escapó del rey Saúl con la ayuda de Mical. El rey Saúl exigió que David fuera a verle, pero Mical hizo un muñeco y lo puso sobre la cama, y le dijo al rey que David estaba enfermo. Así que Saúl le dijo a sus sirvientes que le trajeran la cama con David en ella. Imagínense la furia del rey cuando se encontró con que nuevamente había sido engañado. Bajo circunstancias normales es incorrecto que los hijos desobedezcan a los padres o resistirse a las autoridades. No obstante, en este caso, Mical mostró un osado desafío a su padre, que había perdido la razón debido a su odio por David. Ella demostró valentía al salvarlo. Ella le salvó la vida a su esposo. Aún así, como leemos en 1 de Samuel, David se vio forzado a vivir en el exilio como un forajido, huyendo de pueblo en pueblo y perseguido por los soldados de Saúl. Habiéndose sacado de encima a David, al menos por un tiempo, el rey Saúl hizo los arreglos para que Mical fuera la esposa de Paltiel. Y cuando David por fin pudo regresar y se convirtió en rey, ordenó que Mical le fuese devuelta. Esto está en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 15 y 16. Y cuenta que Paltiel, el actual esposo de Mical, lloró cuando no pudo hacer nada por evitar que le quitaran a Mical. Luego Mical despreció a David. En aquellos tiempos vemos cómo la mujer era tratada como un objeto, sin nada de respeto, mas Dios no estaba ni está de acuerdo en este tipo de trato. David, después de años de huir, siendo perseguido por su suegro, el rey Saúl, se le vio la bravía del camino y había enfrentado, y al estar continuamente en peligro de muerte había desarrollado un carácter recio y aparentemente dominante. Y Mical, por su parte, como dice la Biblia que David duró más de 10 años en el exilio, esto nos puede dar a entender que Mical ya había hecho nueva vida con su actual esposo Paltiel. Por eso a él le pesó tanto su separación. Pero a David ya no le importó lo que esta pareja sintiera. Él estaba enojado por tantas injusticias que había sufrido en la persecución. A David el rey Saúl primero le quita a Merab, su prometida, la hermana mayor de Mical. Y ahora regresa y Saúl ya le había entregado a su esposa Mical a otro hombre. Es muy posible que por eso la trajo a la fuerza, sin saber que algo a la fuerza siempre va a ser contraproducente. Imaginemos a Mical cómo debió de haberse sentido también ella. Primero al pensar que tal vez David ya nunca lo iba a volver a ver vivo. Y ahora que ya estaba tratando de rehacer su vida, llega el marido y la trae a la fuerza con él, sin el mismo respeto a su actual esposo. Por esta razón podemos suponer que lo siguiente que ocurrió fue un desprecio público de Mical hacia el rey David. Mical despreció al rey. Cuando David ya era rey, fue a traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén y escogió a 30,000 hombres para que llevaran el arca.
Mientras marchaban a Jerusalén, David se sentía tan feliz que se puso a bailar de alegría. En la antigüedad, cuando el rey y los soldados ganaban una batalla, se acostumbraba a entrar en desfile por las calles de la ciudad, trayendo con ellos el botín de lo ganado o rescatado a los enemigos. Y toda la gente acostumbraba a salir cantando y gritando con júbilo por la victoria lograda. El arca del pacto para todo el pueblo, recordemos que era muy importante por lo sagrada que era. El arca simbolizaba la presencia de Dios y al haberla rescatado de los enemigos, era como decir que la presencia de Dios ese día volvía con ellos. Y esto representaba gozo, bendiciones y mucha alegría para todos. Todos también debían de estar contentos, pero vemos que Mical no le cayó en gracia ver a su esposo, el rey, bailar delante de todo el pueblo. Y esto solo se manifiesta la amargura de corazón que Mical sentía hacia David. Se ve claramente que ya no era aquella joven enamorada de David que hasta fue capaz de valientemente enfrentar al rey Saúl, su padre, por salvarle la vida a su esposo David. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14 al 17 nos dice la Biblia qué fue lo que pasó. Dice que David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel condujeron el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba feliz delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Volvió luego David para bendecir su casa, y salieron Mical y salió Mical a recibir a David y le dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, y descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Esas fueron las palabras de Mical. Con la respuesta que le da al rey David, nos hace notar que su relación ya no era respetuosa, y aún más nos demuestra los problemas matrimoniales que ellos tenían. En el versículo 21 dice: «Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Esto nos demuestra que Mical se sentía mucho mayor que David por haber nacido de un rey. Pero David le recalcó que él no se puso porque el pueblo o los hombres lo habían puesto, sino por elección y deseo directamente de Dios. Era que él había sido llamado y levantado, y no solo sobre su padre Saúl o su familia de ella, sino sobre todo el pueblo de Israel. Y la Biblia dice en el versículo 23: «Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». Aquí pudieran haber pasado dos cosas de que ella no tuviera hijos hasta que murió. Para Dios es muy importante que respetemos sus decisiones, y de hecho hay un verso en la Biblia que dice: «No toquéis a mis ungidos». Ungido es aquella persona, hombre o mujer,
que Dios personalmente llama, procesa, capacita y levanta en alguna de sus obras para lo que Él la ha llamado. De hecho, por eso Dios nombra 5 grandes ministerios en la Biblia, que son los pastores, los profetas, los maestros, evangelistas y apóstoles. Estos grandes ministros, cuando Dios los levanta, se les llaman ungidos, porque entran a ser de liderazgo del pueblo de Dios. Ahora bien, todos los que entregan su vida a Jesús y Él los recibe y les da de su Santo Espíritu, también son ungidos. Por eso el respeto debe de ser mutuo. Ocupen el lugar que ocupen dentro del reino de Dios, pues todos somos iguales, solo con diferente función. Y hay muchas áreas de servicio para Dios, pero el respeto debe de ser tanto al más pequeño como al más grande. Y si no, como en el caso de Mical, puede que el Señor no le diera el favor y la gracia de un hijo por haber deshonrado a su ungido, el rey David. O también pudo suceder otra cosa, que después del desprecio que le hizo ella a David, fue la gota que derramó el vaso de su matrimonio, para que el rey David nunca más tocase a su esposa Mical, sexualmente hablando, y que por eso ella murió sin llegar a tener hijos. Esa es otra parte que pudo haber sucedido. Lo que sí nos muestra claramente estos versículos es el resultado de la amargura de Mical. A lo mejor ella no entendió la importancia del arca del pacto y el celo de David por el Señor. Cualquiera que haya sido su razón, no debió de haberle reprochado públicamente por sus acciones a su esposo. ¿Qué aprendemos entonces de Mical? La lección más importante fue su falta de respeto a su esposo. Qué matrimonio tan lleno de tragedias, ¿verdad? Y puede suceder a los matrimonios que no ponen a Dios como el centro de su unión y que no oran ni lo buscan juntos. Puede ser que uno de los cónyuges madure más que el otro espiritualmente hablando y que el otro, por su carnalidad, le llegue a tener celos, incluso por la relación tan personal y bonita que este esposo o esposa pueda tener con Dios mismo. Mical se equivocó en también ni siquiera tratar de comprender el desarrollo y trabajo de su esposo. Ella también pudo haber sentido celos del cariño de la gente hacia él y también por eso querer desprestigiarlo públicamente al decir que danzaba para las criadas de sus siervas. Ella no entendía nada de la pasión con que se sirve a Dios cuando se le sirve de todo corazón. Y lo peor, se lo reprochó públicamente, y eso no se hace. Una esposa debe de cuidar la imagen y las espaldas de su esposo, y con amor hablar con él cuando no haya una plena comprensión por algún tema en especial. Y aun cuando David le explicó por qué lo hizo, aún ella no supo pedirle perdón, ni reconocer su impulso, tal vez por celos o por amargura o por soberbia. Muchas veces juzgamos indebidamente a alguien porque no comprendemos el trasfondo o sus razones por las cuales se comportaron de tal o cual forma. Por eso esta historia también nos enseña a no juzgar. No juzguemos, porque con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir. El verdadero amor por Dios entre un hombre
y una mujer produce comprensión y armonía el uno con el otro. No celos, no contiendas por los dones que el otro posee. Un hogar cristiano debe de ser un hogar seguro y feliz, en que el esposo ame verdaderamente a su esposa y la esposa respete y ame con sinceridad a su marido. Que solo tengan ojos el uno para el otro y que se amen y juntos oren, juntos tengan una relación personal con su Dios y que sea el centro de su unión, el centro de su familia. Oremos. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes por medio de Jesucristo. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios no hace la obra, en vano nosotros trabajamos. En vano nosotros tratamos de hacerlo. Por eso es importante que Dios esté en medio de todo nuestro trabajo, de todas nuestras relaciones, de todas nuestras obras, de todas nuestras familias, porque si no, no vamos a lograrlo, chicos. No vamos a poder salir adelante. Entonces, a mí lo que me deja esta historia de Mical, pues me deja pensativa porque qué difícil ha de ser, ¿verdad?, haber enfrentado tantos conflictos y tener un esposo que sufrió tanto por la persecución y que todavía ella pues no haya comprendido, no lo haya podido comprender. Eso es algo muy terrible. Pero bueno, no me puedo despedir sin antes invitar a alguna persona que vea este video por primera vez. Si tú nunca le has entregado la vida a Jesucristo y te gustaría entregar la vida a nuestro Dios, a Jesús, al que murió por nosotros en una cruz, pues este es el momento para ti. Si tú hoy quieres entregarle la vida a Jesús, yo te pido de favor que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna contigo. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo tu Hijo, yo nazco de nuevo y tengo la oportunidad de ser una nueva persona. Y que el día que yo muera, iré a vivir contigo, porque así dice tu evangelio, que si creyere con mi corazón y lo confesare con mi boca, tú me salvarías. Señor, yo creo. Y de hoy en adelante, yo creo que soy tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si tú hiciste esta oración conmigo en esta noche o en este día, a la hora que me veas, yo te felicito porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y arrepentimiento no es solamente dejar de hacer las cosas malas que uno hacía, sino también aceptar lo que dice el Señor en su palabra, porque ahí estamos dejando de hacer lo que no habíamos hecho. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, le estamos demostrando que lo amamos de verdad. Y Él se pone muy feliz y todo el cielo se pone muy feliz, porque para eso vino nuestro Señor. Él no vino a condenar al mundo, sino que vino para salvarnos. Y una vez que le entregamos nuestra vida a Él, dice la Biblia que Él se fue a prepararnos una morada para nosotros y que Él volverá por toda su iglesia. Pero si en dado caso nosotros ya no vivimos
para cuando Él regrese a esta tierra, tengamos la plena fe, la plena confianza de que estaremos viviendo con Él allá en el cielo. Y bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Recordamos que en la Biblia estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia y que David había partido hacia el desierto y se va a encontrar con otro personaje que seguramente estudiaremos la próxima vez que nos veamos. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y si Dios quiere, les hablaré de nuevo. Hasta luego.